Mirna Yori con nosotros. Ajá, fíjate. Refiriéndonos a lo que te había dicho. Eso de que el mundo occidental es el mundo perfecto, el mundo guía, la democracia, eso es discutible. Porque el hecho que en China no haya democracia, bueno, es que ahí nunca la hubo. Porque la historia china, que es más de vieja data que la nuestra, está llena de imperios, el Partido Comunista, el opio, hasta los portugueses, que un paísito chiquitico así se le metieron adentro. Los ingleses los volvieron trizas. Y África es otra historia. No necesitan ser democráticos los países para ser buenos, no. Entonces el mundo musulmán es muy complejo para uno que es cristiano, porque esa figura del ayatollah, que es una figura política religiosa, uno se imagina al Papa y dice, pero el Papa no es así, el Papa vive llamando a la paz, pero hubo papas bélicos, en la historia hubo numerosos papas bélicos, y malucos además, no como Francisco o Juan Pablo II o León XIV, que son unos papas buenos. Pero Kiko, por eso es importante, sé que en los medios la inmediatez, la prontitud, lo corto, la pastillita, etcétera, es la premisa porque el tiempo es valioso para poder cubrir otras cosas, pero hay el rol desde, bien sea lo educativo porque estoy en la universidad, pero también cuando converso con muchas personas es escudriñar un poquito más, ir a los antecedentes. Uno en una familia no puede decir lo que es simplemente porque ve a los niños de 10 años, tiene que ver a los padres y posiblemente lo que viene de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo tengo una particularidad de que cuando estaba estudiando, cuando estaba en el pregrado en estudios internacionales, comenzaba este conflicto de Irán, fue la caída del Shah de Persia y fue la llegada de los ayatolás. Han pasado más de 40 años desde aquel momento y eso no quiere decir que Irán haya sido el mismo, aunque haya tenido las tendencias teocráticas que se tienen, porque es su sistema. Y si lo vemos desde el punto de vista occidental, tenemos que respetar eso, igual como se tiene que respetar lo otro, porque parte de la convivencia es aceptar la diversidad. El tema es allí cuando ciertos valores entran en contradicción. ¿Por qué? Porque la democracia es un valor occidental, entre comillas, de lo que es la participación ciudadana. Participación ciudadana es una nomenclatura occidental, ¿verdad? Y eso hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Sin embargo, cuando estamos hablando a nivel internacional, el hecho de que estos países culturalmente diversos, diferentes, algunos más moderados, algunos con tendencias mucho más radicales, que no son solamente los del Medio Oriente, Persia, sino también asiáticos. Como Pakistán y Afganistán. Exactamente, recordemos que también son musulmanes, pero no son de la misma especie, llamémoslo así, porque podemos tener musulmanes desde el norte de África hasta inclusive Sri Lanka en el Pacífico, ¿verdad? Ahora, ¿son de la misma categoría? No, pero los medios a veces que les interesa darle inmediatez, pero también interesados, dicen que todos son iguales. No es lo mismo hablar de los musulmanes en el norte de África, que son árabes, algunos, ¿verdad?, que hablar los persas, que hablar de, en el caso en China, que también los hay, porque recordemos que allí el tema de religioso también es importante, o en Indonesia, en donde hay musulmanes, pero también hay cristianos, porque allí han visitado el Papa y ha sido muy importante, ¿verdad? Entonces, hay rasgos que se nos pierden en esto y quizás a través de los medios también es importante manejar estos elementos. No podemos decir que, bueno, porque el Papa Pío XII fue más guerrerista, duro durante los conflictos que hubo, sea lo mismo que el Papa Juan Pablo II, en donde también había otro contexto. Y con esto no trato de decir que es que todo se mueve. Sí, todo se mueve porque no podemos tener posiciones. No somos los mismos de hace 10 años ni los mismos de hace 3 días. Pero hay unas constantes. Y las constantes tienen que ver, para efectos geopolíticos, es el juego de poder, ¿verdad? Que tiene distintas características según los momentos, porque los del 45 eran los, digamos, los tanques, eran los soldados, pero luego vino la bomba nuclear, que fue así como el detonante. Ahora, ¿se usó en todas partes? No. En Europa se siguió librando la batalla durante mucho tiempo a punta de cañones, pistolas, tanques, etcétera, pero en Asia... Ahora estamos en la época de los drones. Ajá. Ahora tenemos otro, ¿verdad? En donde la informática, en donde la computación, en donde la inteligencia artificial ha sido trasladada de manera muy diversa, como todos procesos tecnológicos, a elementos pacíficos, pero también a elementos militares. Y como yo le decía en estos días a algún amigo, le decía, creo que hay
algunos industriales armamentistas, pero también políticos armamentistas que deben estar salivando, porque todo esto lo que muestra es más compra de municiones, más compra de armamento, más inversiones para los drones, más inversiones, que también es desviar los recursos que también son necesarios para una cantidad de temas civiles, en fin, económicos de cualquier tipo, para el armamento. ¿Cuánto se está gastando en cada bombardeo, en cada lanzada de misiles? Ni simplemente los Estados Unidos, también lo debe estar gastando Irán, porque eso no es gratuito. Es decir, toda esa cantidad de drones que lanzó Irán, que algunos dicen que no tienen una estrategia. Bueno, la estrategia es defenderse con lo que tengan. Y eso también es válido, porque no puede tener las mismas características de los Estados Unidos, pero lanza y hace daño, que es lo que de alguna manera hace esa lógica de mover a quienes lo están apoyando se quedan callados, quienes están apoyando a Estados Unidos se quedan callados para que presionen. Y por eso los bombardeos a las bases militares en todo lo que es el Estrecho de Hormuz, pero también hacia abajo, hacia el Yemen, lo cual hace que una zona geográfica que para nosotros parece lejana vuelve a tomar importancia y cada vez más. El conocer lo que sucede en el Medio Oriente, lo que sucede en ese temita llamado Israel y países vecinos, que en una pequeña porción de territorio hay como 15 estados, pero en donde también están los grupos radicales. Bien, entonces ya no es lo mismo sacar el petróleo del Golfo Pérsico, pasar por el Golfo de Adén y subir a el Canal de Suez de lo que era hace 50 años, o de inclusive a lo que era hace 30 años. Pero fíjate, los Estados Unidos, que es el país más bélico de la historia de la humanidad, ya pasaron el Imperio Romano, hace años. Los Estados Unidos... La tecnología también hace que eso sea más intenso. Pero fíjate, los Estados Unidos, que la democracia, los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos andan cazando malos, donde hay un malo se meten. A Maduro se lo llevaron porque era malo, al Ayatollah lo mataron porque era malo, y hay 250 intervenciones militares desde 1950 hasta nuestros días de los Estados Unidos, sin contar México, todo lo que ocurrió. Pues déjame plantearte el tema que te voy a plantear. Entonces, pero los Estados Unidos, ¿quién los hizo jueces para calificar quién es bueno o quién es malo? Pero además, cuando agarras y te metes en Irán, para poner un ejemplo, o el señor... ¿Lo que ocurrió en Irak? Sí, o en Irak, pero fíjate, cuando ellos se meten en cualquier país, ellos deberían recordar cuando en un proceso de devolución de odio, sellaron por medio las 2 torres con aviones de ellos, ¿no? Eso causó un trauma en la sociedad americana que no quieren guerra, pero ellos viven invadiendo el mundo y causando guerra. Ese es un país... No quieren guerra adentro. Claro, entonces ese es un país que hay que decirle, mire, vale, oye, estamos en el siglo XXI. Claro, pero el cerebro humano tiene que ser para bien, para entendimiento. Los elementos de conflicto, en la medida en que uno, te abstrae que ha habido movimientos migratorios, movimientos de capitales, hace ver que cada una de las sociedades ya no está aislada, no solamente por lo que digan sus líderes, sino también por las propias sociedades. En el caso de Estados Unidos es producto de migraciones. Por lo tanto, los valores que hoy exalta el presidente Trump de lo verdaderamente americano tiene patas de barro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque las llamadas 13 colonias, que fueron las que dieron origen a los Estados Unidos, y disculpen la audiencia, pero hay que señalarlo así, desde el momento en que esas 13 colonias se declaran independientes, de eso a lo que es hoy Estados Unidos, hay que decir que esa es una historia de guerras, esa es una historia de tomar territorios, esa es una historia de enfrentamientos con los imperios europeos, porque gana Luisiana a Francia, la mitad de lo que es hoy Estados Unidos. Y luego la otra mitad se la quita a España. ¿Y a México? Bueno, pero digamos que era parte de ese imperio español-mexicano que también tuvo sus características imperiales. Entonces, si uno no conoce eso, se come el cuento del discurso de que América para los americanos. ¿Cuáles americanos? Quédate ahí. Sí. ¿Cuáles americanos? Hay gente que se pone brava porque yo digo los americanos y me refiero a ellos. No, ellos son norteamericanos. No. Óyelo cuando dice, nosotros somos los americanos. Lo demás es chuma. Claro. Pero ya vamos a hablarlo. Okay. Chuma.